acento que sea. ¿Cuánto Fernet será la salida? El acento seguro. El acento seguro, bien. Bueno, vamos a ir entonces a hablar de museo y comunidades, territorios de diálogo. El Museo de la Estancia Jesuítica desarrolla desde el año 2008 proyectos con diversas comunidades de Altagracia y alrededores. Desde la mirada de la pedagogía crítica y la nueva museología, estas acciones reconocen al museo como agente de cambio y espacio para ejercer ciudadanía. Intentamos crear relaciones colaborativas y nuevas formas de encuentro y diálogo en el territorio. En este sentido, queremos compartir un proyecto de reactivación y visibilización patrimonial que lleva 7 años. Bien. 7 años elaborando conjuntamente con 5 comunidades y escuelas rurales del Valle de Calamuchita y Parabachasca, perdón, ya no tengo los anteojos y esta vez ya vamos mal, en el marco del programa Museo y Escuelas Rurales, una ida y vuelta. Así que las dejo con Olga Bartolomé, sin la presentación, bueno, ahora sí, entonces con Olga Bartolomé y porque Mariano no está, así que no te voy a presentar como Mariano, y con Romina Osuna. Así que gracias, chicas. Bueno, en principio gracias a ustedes por darnos este espacio y a Vero particularmente porque cuando vimos que estábamos en la mesa de educación popular nos agarró un ataque y dijimos nosotros educación popular no, en realidad Vero dio unas palabras que nos tranquilizó mucho y en esto queremos ser como bien genuinos, ¿no? Tomamos algunas herramientas porque adherimos ideológicamente a la educación popular, pero sabemos que estamos bastante distantes de eso, ¿no? Es como nuestro objetivo. Pensamos esta ponencia. Decir que no hicimos PowerPoint, simplemente vamos a pasar fotos, primero de una presentación general del museo y después del proyecto específico de rurales, bueno, para que vean la variedad de actividades, digamos. Sí, y lo pensamos en dos partes. Una primera parte que escuchando todas las otras presentaciones nos dejó pensando y teníamos ganas de reestructurarlas, pero no nos da la cabeza, que fue pensar justamente en dimensiones educativas que nos permiten analizar nuestra práctica y cómo hemos querido, con esto de llamar territorios en diálogo, cómo han sido dos metas y dos palabras que nos han atravesado desde el inicio de nuestro trabajo, pero que fue justamente la práctica lo que nos hizo poner en jaque y darnos cuenta que muchas veces estábamos muy distantes de aquello que queríamos llegar a lograr, ¿no? Esa fue como una primera parte, y la segunda como ejemplificar con un proyecto que para nosotros es el más mimado de todos los proyectos, que es justamente el que hacemos con 5 comunidades rurales. En la primera parte decidimos historizar un poco la institución y el surgimiento del área educativa como forma de entender la historización, una forma de producción de conocimiento y reconocer cómo nos ponen en tensión constantemente esta lucha entre lo fundante, lo fundacional, lo instituido y lo que queremos instituir, ¿no? Esta puja constante. Y como muchas veces nos encuentra atrapados en continuidades y estructuras que no son tan fáciles de dejar de lado. Las dimensiones que elegimos son bien pedagógicas porque nuestro trabajo es educativo y nos atraviesan, yo las nombro, después las queremos contar medio rápido, son el tiempo, el espacio, el origen del área educativa, los contenidos y los visitantes, que son con quienes establecemos las relaciones. Bueno, y un poco para contarles de dónde venimos. Bueno, nosotros somos un museo que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. La sede nuestra es una antigua estancia jesuítica, digamos, la que está en Altagracia justamente, y en realidad el museo inaugura o abre sus puertas en 1971. En realidad abre sus puertas en el 71 y en el 77, bueno, como que amplía, digamos. Pero bueno, y en realidad inaugura el museo con el nombre Casa del Virrey Liniers, dando cuenta de uno de los propietarios que tuvo por allá por 1810. Y es bastante particular también, digamos, que inaugure poniendo en valor, digamos, esta figura francesa, digamos, un héroe de las invasiones inglesas, pero que bueno,
digamos, fue muy efímero su paso por la historia de esa casa. Pero es bastante particular el contexto histórico también, digamos, bien conflictivo, previo a la dictadura militar, en el cual se elige esa figura como héroe y como representante de 400 años de historia, porque bueno, no lo dije, pero en realidad esta casa es del siglo XVII, digamos. Entonces, recién va a ser en el 2000, con la declaratoria de UNESCO como Patrimonio del Mundo, no este museo, sino la red de estancias de Córdoba y, bueno, y otros lugares donde estuvieron los jesuitas, es que adquiere el nombre de Museo de la Estancia Jesuítica de Altagracia y además la Casa del Virrey Liniers. Bueno, pero, digamos, hay un quiebre, digamos, en este año 2000, no solo por esta cuestión, digamos, de que se pone en valor otra parte de la historia de la casa, que es justamente los más de 150 años que estuvieron los jesuitas ahí, sino que hay un quiebre en relación a las tradiciones anteriores, porque cuando inaugura el museo, en realidad, en la década del 70, está bien ligado a una visión, digamos, de museología bastante tradicional. Si bien siempre se tuvo relación con, obviamente, la comunidad, en el 2000 y también de la mano de la gestión, que no es obviamente la que inaugura el museo en el 71, hay muchos cambios. Uno de esos cambios tiene que ver con un cambio del discurso histórico, digamos. Hay algunos actores sociales del museo que estuvieron históricamente invisibilizados, como es el caso de las mujeres y los negros esclavizados. Digamos, siempre se habló de Liniers, de los jesuitas, digamos, bueno, esto de la historia bastante positivista, digamos, esta visión positivista de la historia. Y en realidad, en el 2000 lo que se trata de abrir justamente es este nuevo discurso, incorporando estos otros actores sociales que pasaron por el lugar, ¿no? Digamos, es importante decir también que Altagracia hoy es una ciudad, digamos, pero este museo, este espacio, es el núcleo que genera esa ciudad, ¿sí? O sea, es la base de la ciudad de Altagracia, ¿no? Eso es importante. Sin embargo, nosotros nos encontramos que la comunidad, cuando entramos nosotros en el 2007, nos encontramos también con esto de que la gente, el pueblo, los que viven al frente del museo, o los que viven en barrios bastante más alejados, no vienen al museo normalmente. Y eso también fue en el 2000 este otro quiebre, digamos, el intento de hacer políticas para que la gente se acerque más, digamos. Ahí empezamos a notar una primera ruptura, que es la decisión de la gestión del momento de trabajar más para el público local, porque al ser también nombrado Patrimonio de la Humanidad es muy grande la carga simbólica que tiene y es muy grande la presencia de turistas extranjeros, pero casi nada del público local. Entonces se decide en el 2007, justamente con este propósito que acompañaba el visibilizar las mujeres y visibilizar los negros esclavizados, que hasta el momento se decía que la estancia estuvo construida por indígenas, o sea, ni se los nombraban negros, decide crear una línea educativa y ahí es cuando entramos nosotros dos y un compañero que no pudo venir, y empezamos a generar 3 proyectos con este propósito que tenía la gestión, que es acercar al público local. En eso armamos 3 proyectos que en un principio, y hoy lo podemos revisar, estaban muy pensados para la comunidad, pero no trabajados con la comunidad. Creo que fue lógico ese momento, necesitábamos identificarnos, consolidarnos como grupo, como ideas de trabajo, como no veníamos ninguno de los 3 de la museología, entonces fue también como entrar en la institución y adecuarnos nosotros y ellos a estas nuevas propuestas. Y esos 3 ejes fueron la capacitación, el trabajo con la escuela y el trabajo con la comunidad, que recién hoy podríamos decir, después de 7 años de trabajo, que se han empezado a articular, ¿no?, entre sí. Sí, yo quería decir algo respecto, por ahí no para profundizarlo mucho, pero bueno, creo que salió en distintas experiencias, que es la cuestión de, bueno, de que si bien esto fue como un quiebre y para nosotros constituirnos por allá por el 2007 estuvo buenísimo, armar un equipo de trabajo, digamos, es duro, digamos, el museo, en la historia, digamos,
digamos, ha habido muchos cambios y nosotros convivimos con compañeros que entraron, digamos, en un tipo de gestión del museo por allá del 70 y después vinieron nuevas gestiones y hoy estamos en otro tipo de gestiones. Digo, y todavía nos es muy difícil, nos fue difícil cuando nos conformamos allá en el 2007, como integrarnos incluso con los mismos compañeros, digamos, hasta el día de hoy. Creo que le pasa a cualquiera, no estoy diciendo nada nuevo, digamos, pero es importante porque, digo, lidiamos como todos, digamos, los que estamos acá en estas instituciones, porque es una institución muy verticalista todavía y cuesta integrarnos, ¿sí? Ahora vamos a contar algunas experiencias que han permitido acercarnos a otras áreas de trabajo, digamos, del museo, pero bueno, todavía es como, no está tan aceitado, digamos. Sí, en realidad, volviendo a las dimensiones que habíamos nombrado, decimos la dimensión espacial es como muy importante porque nosotros ocupamos un lugar que estaba casi en el subsuelo y era como un lugar destinado para las actividades educativas y generalmente asociada a niños. Eso fue necesario consolidarse. En un momento llegó a generar la ruptura entre el museo y el área, y era el museo y el área, y nosotros también reforzábamos esa división. Fue a partir de la reflexión y la propuesta también de la gestión a partir de las evaluaciones de poder trasladar el espacio educativo de ese subsuelo a la sala que está, o sea, se desmantelaron 2 salas al lado de la boletería y se habilitó para el espacio educativo con la intención de articular el arriba y el abajo de la institución con distintas propuestas. Hoy, porque creo que no es menor decir que es importante entender la educación como una política del museo, no como una política de un sector o de un grupo, sino como una política de la institución, y fue esa política la que permitió, más allá de arrastrar algunas continuidades, bueno, consolidarnos como grupo y poder acercarnos más a las comunidades, ¿no? Bueno, para abordar otra de las dimensiones, la cuestión de los visitantes que planteó Olga, bueno, así como decía ella que en realidad al principio empezamos a trabajar para la comunidad, fue, bueno, una de esas rupturas dentro de nuestra experiencia, digamos, desde 2007 en el área educativa, empezar a trabajar más con la comunidad. Y en realidad, al principio, trabajamos básicamente con el público, con niños y con público escolar, digamos. Y eso se fue ampliando a trabajar, bueno, con una, digamos, los talleres, por ejemplo, que hacíamos, no solamente para niños, sino ampliado a la familia. Las escuelas ya no era específicamente un grado, una maestra, digamos, que quería trabajar con el museo, sino proyectos más a largo plazo, y a la vez que nos vinculara no solo con los alumnos, digamos, sino con la comunidad escolar educativa entera, digamos. Entonces los visitantes se fue ampliando, digamos, que bueno, eso no es exclusivo del área educativa, es la política del museo que también así lo quiere. Algo como muy difícil que nosotros detectamos es la cuestión de los adolescentes en el museo, digamos. Los adolescentes vienen como público cautivo en una visita escolar, pero no vienen por amor al arte, digamos, o el amor a la historia, en este caso. Pero bueno, tenemos para contar como 2 experiencias positivas, una que fue una niña que creció, digamos, con nosotros de alguna manera participando en los talleres de arte que hacíamos con una coordinadora de artes plásticas, y bueno, después se puso adolescente, se fue, y después a los 16 del año pasado se acercó de nuevo al museo y pudimos armar un proyecto junto con ella, una visita guiada respecto al amor, que ella fue la protagonista y ella fue la guía, pero digo, ella volvió a acercarse y a nosotros nos parece una experiencia positiva, y estamos tratando de potenciar esos canales, digamos, para encontrarnos con este público que es tan difícil. Y otra experiencia que está en proceso, pero que en realidad se inició hace un mes, más o menos. Se acercaron a un encuentro de música, a un fogón que hicimos en el museo, bueno, donde se presentó la orquesta, digamos, de Rurales, que ya la van a escuchar. Y se acercaron 2 adolescentes músicos a mostrar lo que sabían hacer, y bueno, y a partir de eso se generó, bueno, un nuevo encuentro pensado para el verano, donde justamente se acerque sobre todo los adolescentes, los jóvenes, bueno, en este sentido respecto a la música, ¿no? Y eso es como
es un proceso, los adolescentes son como los más difíciles, pero bueno, estamos en eso. Que de la herramienta de la educación popular lo que más estamos tomando es la posibilidad de escuchar qué es lo que devuelve el público o el visitante que va, y en este caso, bueno, es no pensar una actividad musical para adolescentes, sino armarlo con ellos, ver qué es lo que ellos quieren, cómo, y bueno, por supuesto con negociaciones, porque todo se va negociando, ¿no? Sabemos que además estamos en una institución que tiene un montón de limitaciones por ser el edificio histórico, patrimonio de la humanidad, pero hay intersticios posibles, ¿no? En ese mismo sentido también fue como estratégico trabajar con las escuelas, porque si bien empezamos con el grado o la sala y el maestro, hoy ellas nos han abierto las puertas a las comunidades. Hay, por ejemplo, una comunidad que no era un no público del museo, que hoy nos propone trabajar una problemática sobre género, porque son mujeres que en su mayoría son sumisas, digamos, a la cuestión patriarcal, y estamos llevando con ellas adelante un trabajo que esto también nos atraviesa la dimensión tiempo de una manera diferente, porque nos permitió liberarnos del horario y del calendario escolar para pasar a proyectos que sean independientes de esos tiempos, ¿no? Que antes a nosotros nos limitaban mucho. Creo que... Sí, algo importante decir, me parece que del espacio que por ahí recién veía las fotos, hemos logrado en varias experiencias, ya sea con los talleres para la comunidad o con las escuelas, digamos, ocupar o intervenir otros espacios del museo, digamos, para que entiendan, bueno, supongo que no todos conocen porque el museo, pero son salas ambientadas, una casa muy vieja, salas ambientadas con distintas etapas de la historia de la casa, pero bien tradicionales desde el punto de vista museográfico, digamos, positivo. Y en realidad, más allá de que tenemos como este espacio que nos destinaron como al espacio educativo, siempre tratamos como esto de, bueno, de ligar con el arriba, con las salas de exposición, y lo hemos podido hacer. Ahí estaban viendo por ahí algunas intervenciones sobre objetos, o algunas intervenciones sobre esos otros espacios, que bueno, lo hemos podido hacer. La idea es poder hacerlo más y mejor y que sea más fluido, pero bueno, en experiencias puntuales lo hemos podido lograr, ¿no? O sea, como pasando el limpio, nosotros sentimos como que revisando este proceso, teniendo como meta el objetivo de trabajar con la comunidad, no empezamos así, empezamos trabajando para, y también en el sentido de los contenidos, ¿no? Estábamos como muy limitados a lo que cuenta el guión museológico, lo que fue jesuítico, lo que fue el virrey lineal o colonial. Y hoy, a partir de este andar y estas revisiones, lo que podemos decir es que ese contenido también se ha ampliado a tratar temas que tienen que ver con las identidades, que tienen que ver con el patrimonio como terreno de disputa, que tienen que ver con estas comunidades que no son homogéneas, por supuesto, no, ni siquiera la comunidad museo lo es. Eso sería como un pantallazo general de nuestras preguntas y nuestro trabajo, y creo que toda esta revisión también lo podemos hacer a partir de un proyecto que se llama, ¿querés pasarlo? Sí, ¿y qué reparto? Dale, que se llama Museo y Escuelas Locales, que empezó ocasionalmente un día que una maestra cayó a visitar el museo y nos dijo que quería trabajar la identidad y que le costaba mucho llegar al museo porque vivía en un paraje muy cercano a la sierra y que no había colectivos y bueno, y que todo era muy costoso. Y nosotros dijimos, la identidad nos atraviesa, queremos trabajar juntos, bueno, y empezamos como si fuera cualquier otro colegio. En el andar de ese proyecto que empezó en el 2008, nunca nos imaginamos que íbamos a llevar 8 años trabajando con ellos, y creo que marcó un antes y un después para nosotros, que nos hizo pensar hacia el interior del museo muchas cosas que en algún punto están ayudando a superar esta fractura de educación versus el resto del museo. Y bueno, acá les vamos a repartir algunas producciones que hemos hecho juntos en las escuelas, en las comunidades, por si quieren ir chusmeando un poquito. Sí, en realidad, después de esa casualidad, digamos, en el 2008 con esa visita
nada, fueron a conocer la ciudad de Altagracia y fueron al museo y nos conocimos y empezamos fue una causalidad espectacular. Y en realidad después, nosotros a lo largo de todos estos años que estamos trabajando en este proyecto, como podemos, así como para contarles a ustedes, pensar como en tres etapas, digamos, que no empezó, como tres etapas que vemos dentro de este proyecto específico con las escuelas rurales y que son etapas que han ido cambiando en relación a justamente qué es lo que hemos estado trabajando con ellos, o sea, el contenido que hemos trabajado con ellos y la participación y también, bueno, lo diríamos como público, pero en realidad son las comunidades, porque en realidad inicialmente en una primera etapa empezamos a trabajar con la escuela y después ya nos vinculamos más con la comunidad. Pero estaría bueno que contaran, bueno, quiénes son estas comunidades rurales y cuál es el contexto, digamos, en el que están. Sí, ahí están viendo algunas fotos de las escuelas. Como verán, sufrimos mucho cuando vamos a trabajar ahí. No, nos sentimos unos privilegios, de verdad. Bueno, al principio empezamos con 5 escuelas, todas de personal único, es decir, una sola maestra a cargo de todos los grados, desde el nivel inicial hasta sexto grado. Con la dirección a cargo también, la mayoría de las escuelas tenían como dificultad para acceder. Y cuando este maestro que va a hacer la visita nos dice, bueno, pero si ustedes vienen, nos sumamos porque pertenecemos a una red de docentes rurales, nos ponemos a hablar con los maestros y los maestros nos cuentan que ellos están muy preocupados porque la zona se ha ido vaciando, pasaron de tener una matrícula en los años 70, 60 más o menos de 90 alumnos a tener un promedio de 10, algunas escuelitas con 2. Hoy tenemos la tristeza de decir que 3 de esas escuelas están cerradas porque han tenido que emigrar a la ciudad fruto de las políticas neoliberales implementadas con mucha fuerza en detrimento de la zona, digamos, de los trabajos locales. Y eso llevó al éxodo. Cuando nosotros nos ponemos a hablar con los lugareños, ellos identifican claramente 2 momentos de la historia donde sienten la gran exilio de la gente. Los años 60, que es cuando se da la gran deforestación en beneficio de las empresas que se ocupaban de la madera, y eso les impacta directamente en la vida cotidiana porque al fomentarse la plantación de pinar, ellos no pueden tener más sus animales, que es lo que les permitía tener una economía solidaria de autoabastecimiento, y tienen que pasar a una economía de asalariados o irse en muchos de los casos a engrosar los cinturones de pobreza, descampanizándose, ¿no? El segundo gran momento está asociado al boom inmobiliario y a la venta fraudulenta de tierra. En Córdoba fue muy famoso como incluso estuvo implicado el gobierno de cerca con la venta ilegal de tierra y el gran quite de tierra a los lugareños o campesinos que estaban por más de 40 años en la zona, ¿no? Son como los 2 momentos que ellos identifican donde la gente se va. En ese contexto, los docentes nos piden trabajar recuperando los oficios de la zona, que eran el tejido, el telar, bueno, el cuero, ¿no? La huerta, que, o coincidencia, ¿sí, no? Bueno, en esta primera etapa que marcamos, bueno, como decía Olga, estos son, digamos, la demanda un poco que sale de la escuela, porque, digamos, la vinculación, la puerta de entrada a la comunidad fue, bueno, y es, y más en esas comunidades donde los docentes son un referente, digamos, son las cuestiones, bueno, ahí lo están viendo justo en las fotos de Hermelinda, una lugareña, ahí está tejiendo en el museo, bueno, estos tipos de talleres, que en realidad en el caminar, digamos, y en el conocer a las comunidades nos dimos cuenta de que además de conocernos por casualidad, hay una relación histórica atrás, porque en realidad estas comunidades, bueno, no trajimos un mapa, pero estas comunidades están insertas, los lugares donde están las escuelas insertas, es antigua jurisdicción de la estancia jesuítica, digamos. La estancia era un casco, que es lo que actualmente es un museo, y además tenía una cantidad inmensa de tierra, de territorio, allá en el siglo XVII, en el siglo XVIII,
y donde había puestos, digamos, porque la principal producción de la estancia jesuítica era el ganado mular, bueno, y en estos espacios de las escuelas antiguamente estaban ubicados algunos de los puestos de la estancia jesuítica. Entonces, además teníamos una relación histórica. De hecho, una de las comunidades, que es San Clemente, que lo van a ver ahí por los diccionarios, está pegadito a la cuesta de Argel, que es uno de los puestos de la estancia más importantes. Entonces, había una relación histórica, no solamente, digamos, desde el punto de vista netamente histórico, sino en esta cuestión de las prácticas, ¿sí? Los telares, el cuero, bueno, como cualquiera de las prácticas que se dan en las comunidades rurales hasta el día de hoy, algunas veces. Y otra cuestión que también era importante como de ir señalando la continuidad que tenía, era la relación digamos, del patrón-peón. Porque así como allá en la historia, digamos, pasó y eran los estancieros, los patrones, los dueños, se continúa con esa relación muy conflictiva, digamos, entre el puestero y el patrón, el peón de estancia y el patrón de estancia, digamos. Por ahí ahora no lo vemos exclusivamente como, en muchos casos, como un patrón de estancia, pero sí los que son dueños de casas de fin de semana, o sí son dueños de muchas tierras, depende de las comunidades de las que estemos hablando, porque también hay como diversidad. O sea, había dos núcleos en comunes, ¿no? El compartir la jurisdicción geográfica nos hacía ver que ahí fue un gran movimiento hacia el interior del museo, que teníamos una historia compartida, entonces ahí se suma el área de investigación y documentación también para ver esa historia compartida, y se hizo rastreo de documentos y reconstrucción de lugares que dan cuenta de la presencia africana que estaba invisibilizado, o sea que fue como un ida y vuelta realmente entre el guión, que todavía no está incorporado visiblemente, pero sí en la construcción, digamos, en el discurso. Y la otra gran sacudida que tuvimos fue esos objetos que el museo exhibía como de un pasado, como es el rancho, eran las viviendas y daban cuenta de prácticas actuales de alumnos de nuestras escuelas, ¿no? Yo digo nuestras escuelas. Entonces fue como una movilización, y también al hablar con la gente, decir, fue como la primera pregunta, problema que nos hacemos, ¿qué sentido tenía hacer talleres de oficio, de recuperar los oficios los comunes entre la estancia y el lugar, cuando ellos no podían entrar a un circuito de venta genuino, cuando la materia prima prácticamente ya no la tenían o la tenían que quemar porque no se las compraban al valor que tendrían que tener? Entonces, estaban boleta, digamos, y pedían toda una cuestión fiscal, digamos, que era complicado. Entonces, en ese momento, o esa primera etapa del proyecto, es cuando nosotros pensamos como una alternativa, fue, bueno, que el museo sea un circuito de venta para los lugareños. Digamos, los lugareños empezaron a tejer y empezaron a hacer algunas cosas en cuero que después fueron vendidas en la tienda del museo al precio que ellos le ponían, y por supuesto el museo no se quedaba con nada. Teníamos la ilusión de que fuera mucho más intenso, pero bueno, por las condiciones de vida real, digamos, es como que muy poca es la gente que pudo entrar en ese circuito. En ese momento empezamos en lo que nosotros podríamos llamar una segunda etapa, que es cuando empezamos a trabajar más con las comunidades y ya medio con las escuelas. Porque al reforzar el vínculo con la gente y al entrar en algunas tensiones en torno a hasta dónde llegar, hasta dónde trabajamos, hasta dónde nos comprometemos, ¿no? Acá las comunidades empiezan a plantear la necesidad de dos trabajos que están ligados a sus realidades. Nosotros los identificamos con dos circuitos, que son nombres que ellos le ponen. Un circuito que abarca la zona de, bueno, San Clemente, Paso de la Pampa, que le llamaron Ventana a la Sierra, que es donde la problemática socioambiental es muy fuerte, y decidimos trabajar ahí el patrimonio natural. Y el otro circuito, que es Querencia Serrana, que abarca la localidad del Golpe de Agua, Río del Medio, La Sequiecita, que es donde más se ha vivido el éxodo de la gente y donde el deseo de la gente es poder contar y cantar sus prácticas culturales y sus historias de vida. ¿Quieres contar el...? Sí, para el producto de eso. Pero bueno,
son otras cosas. ¿Qué le está pasando a esa gente ahí actualmente? En realidad, bueno, un poco lo que contaba Olga respecto a los pinares, una zona que está plantada de pinares, es una zona que tiene mucha invasión de especies exóticas, una fuerte urbanización. Hace 4 años atrás les pasó el asfalto, digamos, pero no fue una decisión de la comunidad, y a medias de la comuna. De ahí, además, hay una fuerte urbanización, digamos, no solo las casas de fines de semana que están ahí instaladas y que no son pobladores permanentes, obviamente, sino además se están construyendo campos, digamos. Todo eso hace que cambie no solo, digamos, la vida cotidiana de las personas, sino la productividad de la vida, digamos. Y ese es el contexto. A raíz de la relación que nosotros empezamos a tener con otras instituciones, en particular con parques nacionales, con la administración de parques nacionales, esta zona está limitada con el Parque Nacional Condoritos, Quebrada de Condorito, que está en Córdoba. Entonces ellos tienen una fuerte vinculación. Nosotros empezamos a trabajar con Parque Condoritos y con la administración de parques nacionales, y también con la Universidad Católica de Córdoba, en todo lo que es la recuperación del bosque nativo. En ese proyecto específico, bueno, empezamos a trabajar en un sendero de interpretación de plantas nativas, bueno, distinguiendo, que ellos lo saben muy bien, de hecho, ellos nos contaban para qué sirve esta planta nativa, para qué se usa. Todo un sendero alrededor de la escuela de interpretación de estas plantas, una folletería, digamos, específica para ese circuito, guías que los mismos alumnos de la escuela podían contarle a los turistas o a personas que pasaban sobre justamente la problemática que vivían. También de ahí nace esta propuesta de los diccionarios, digamos, fuimos como haciendo varias actividades, y entre eso, bueno, salió esta propuesta de hacer los diccionarios. Como están viendo, es también toda la recuperación de la fauna y flora, no solo la nativa, sino todo lo que hay en el lugar y contado a través de los alumnos. Después, cuando pasemos a la tercera etapa, digamos, vamos a contar, bueno, qué provocó en particular en esas comunidades ese diccionario que fue presentado en Buenos Aires, acá, fue presentado acá. Y bueno, y todo lo que provocó en la comunidad, porque ahí sí que vemos un cambio en relación a la escuela y el trabajo más ligado, digamos, a la escuela, y cómo se amplió eso a las comunidades. En realidad lo que empieza a aparecer en esta segunda etapa son como, nosotros le llamamos situaciones educativas emergentes, ¿no? Mucha gente que se quiso sumar desinteresadamente al proyecto, que empezó a aportar y que abrió puertas que excedían el horario escolar, que implicaban trabajar sábados o a la noche, traer a los chicos de plena sierra hasta la ciudad de Córdoba. Los docentes problemáticas con la tierra. Ahí nosotros nos instalamos la pregunta de qué hacemos dando a la mañana talleres de educación patrimonial cuando los mismos chicos y la misma gente a la noche participan del desalojo de sus tierras. Entonces nosotros entramos en una contradicción muy grande. Llamamos a gente que está en el movimiento campesino, un derivado del movimiento campesino que dio talleres sobre el derecho a la tierra, y los docentes empiezan a sentir la necesidad de no meterse en política, ¿no? Entonces empiezan a acompañar, pero nosotros también comprendemos y respetamos la decisión de cada uno y seguimos adelante más mancomunadamente con la comunidad. El otro circuito que yo les contaba, que se llama Tenencia Serrana, habrán visto en las fotos, se decidió contar historias de vida y prácticas culturales de la zona como una forma de denuncia también de la realidad. Una de las escuelas queda atrapada en medio de un campo privado, o sea, el único terreno que queda público, en teoría, sería la escuela, el resto está rodeado por tierras que, bueno, los lugareños han tenido que dejar. Y lo más impactante para nosotros es que para entrar a la escuela en vehículo hay que abrir una tranquera que está sobre camino público, con 7 candados, y cada candado identifica al dueño de casa que puede tener llave para abrir el candado. Esto existe hoy, año 2015, provincia de Córdoba. En ese momento entramos en la contradicción también
no cómo hacer, porque la gente se va de la zona, el que queda trabajando para el dueño de la tranquera, y es muy fácil venir de afuera con los derechos conocidos y los artículos manejados, pero después uno se vuelve a su casa y duerme tranquilo, ¿no? Las presiones se surgen y se viven ahí, porque la mayoría son empleados de esta misma persona. Entonces también nos preguntamos, y es por ahí la pregunta que tenemos para compartir después, cómo se articulan estos tiempos, ¿no? De la concientización, de sentirse apoyado y el avance de los procesos neoliberales por otro lado, ¿no? En este circuito Querencia Serrana se sumaron músicos independientes, no sé si lo han oído a José Luis Aguirre, pero fue bueno, el primero que se sumó, y junto con otros músicos lograron hacer un CD que recién estaba puesto, que tiene todas canciones hechas en talleres con las escuelas, o de José, que va recuperando entrevistas y la palabra de la gente, y logramos hacer con mucho esfuerzo este CD que da a conocer un poco la realidad y también sirve de denuncia, porque él toma, y ahí también pensamos la importancia de las instituciones cuando trabajan mancomunadamente, porque no es lo mismo que José Luis cante sobre el derecho a la tierra, tomando la palabra de la gente, que salga un lugareño solo, ¿no? O sea, la posibilidad de juntarse, de trabajar mancomunadamente. También se sumó, o tuvimos la posibilidad de contactarnos con él, se acercó hacia nosotros, Luis María Pesetti, vivió un taller con las escuelas, él quería conocer la realidad, y bueno, él contó justamente en su último libro, Army Frim, que se lo dedica a los chicos rurales, cuenta un poco la realidad de lo que pasa en Córdoba con los alambrados y los dueños de las luces, ¿no? También tuvieron la posibilidad de cantar con Agárrate Catalina, porque se trabajó una murga. Ellos trabajaron la murga, la trabajamos junto con, bueno, la murga como herencia afro, como que también hubo opresión, pero también hubo resistencia, y esa resistencia también la tenemos en la música. Justo cuando estábamos trabajando esto, vino Agárrate Catalina Córdoba, bueno, creo que la mayoría lo debe conocer, que son muy solidarios, así que se vivió una experiencia muy linda. Los chicos subieron al escenario con sus guardapolvos blancos, cantaron su canción de su lugar. O sea, ahí empezamos a sentir que excedía lo escolar, que excedía lo curricular, y que era importante anexar este tipo de experiencias que en realidad fueron muy educativas, pero más ligadas a los saberes locales, ¿no? Y que por ahí fue como el aprendizaje más grande que hicimos nosotros. ¿Estamos medio tiempo? Dale. ¿Qué control? Bueno, deben haber visto una... Ahí está el texto de... justo de Pesetti, de Albert. Respecto a la techa, que también fue algo que surgió así de ahí de la comunidad, y que es interesante, por esto contábamos antes del contenido, de cómo en el museo se expone. En el museo hay una maqueta que está construida en un rancho por un artista muy bonito, en chiquito, así como allá, la vivienda del siglo XIX. Y Doña Mecha, que está... No, ahí no está, pero bueno, hay una viejita ahí de pelo blanco. Doña Mecha vive en un rancho de adobe con techo de paja, y en una de estas, bueno, de conocer la comunidad y de vincularnos, tuvimos la posibilidad, ahí vive Mecha, tuvimos la posibilidad de, bueno, de participar en esta minga, que es cambiar el techo de la casa de Mecha, y que, bueno, en esto que contaba Olga, que por ahí los docentes, bueno, elegían como correrse más de lo que tenía que ver con la vida cotidiana, incluso que... ¿Qué es una minga y cómo la hicieron? ¿Cómo la organizaron? Una minga es un encuentro de la misma comunidad para ayudar a alguien en particular, digamos, a, por ejemplo, techar la casa, o hacer la casa, o hacer la loza, digamos. Es un encuentro, ahí están trabajando. En realidad esto fue en el 2012, este año se volvió a cambiar el techo.
del Rancho de Mecha. Es un encuentro, ahí participaron, bueno, los que nosotros estábamos ahí trabajando, los músicos, bueno, una tejedora, esos son los hijos y parientes de Mecha. Los músicos también. Los músicos. Y todo, bueno, un día, una jornada de trabajo con cabrito incorporado y toda la historia, donde, bueno, es un encuentro solidario, digamos, y eso son unas experiencias que, digamos, que no tienen que ver con lo estrictamente planificado de parte de la escuela ni del museo, sino que son experiencias emergentes, que, digamos, que le decimos que son totalmente valiosas. Y lo interesante es esto que decía en relación al museo, es que, bueno, eso permite, eso fue previo en realidad a la inauguración del nuevo espacio educativo, y cómo ese rancho que nosotros tenemos en versión chiquita ahí, digamos, construido, permite decir esto no es una pieza del siglo o una representación de una vivienda que ya no existe más, sino que acá está Mecha, esta es Mecha, acá vive Mecha, esta práctica se hace hasta el día de hoy, digamos, y eso es como muy valioso incluso de las continuidades históricas que se dan y bueno, permite hablar de muchas problemáticas también. Por eso el desafío de no contradecirnos, saber académico, saber institucional, saber erudito, saber local, sino ver de qué manera articularlo para volverlo denuncia y para volverlo capital cultural de todos, ¿no? O sea, nosotros en el CD van a escuchar un pedacito donde justamente Hermelinda cuenta lo que es una minga y lo que a ella le recuerda, ¿no? Está, bueno, bien trazadas las diferencias. Los hombres trabajaban juntando la paja en el barro y las mujeres hacían las empanadas, pero era como la fiesta, ¿no? Todo el mundo se preparaba para ayudar a una persona y a la próxima todo el mundo te ayudaba a vos, como una práctica muy propia del lugar antes del desalojo, ¿no? Eso despertó como mucha emotividad en la gente. En este tercer momento se puede decir que, bueno, hay fotos de los chicos presentando el CD en el museo. Llegamos a un tercer momento donde ya la comunidad se siente como muy afianzada y nosotros estamos en este dilema de cómo corrernos, pero no corrernos del todo, ¿no? Sino como que realmente nosotros aspiramos que sean proyectos más autogestivos, del diccionario y la posibilidad de viajar a Buenos Aires y autoorganizarse para llegar a Buenos Aires y estar en el Museo de Arte Moderno, ¿cómo es? No me acuerdo. No, ¿dónde está? Sí, de arte popular, de folclore de arte popular. José Hernández, sí. ¿Cómo me olvidé? Pudieron presentarlo ahí, después lo presentaron en el Museo de la Estancia. Vinieron muy embalados y con este discurso, ¿no? Hace falta un lugar donde la cultura se junte. Hace falta un lugar donde nosotros podamos decirle no al patrón. O sea, el patrón es una palabra muy habitual. Dice, si nos unimos podemos más. O sea, como que esas fueron las palabras que motivaron. Hay una de las diapos que no sé si vieron que están haciendo una red, sí. Donde deciden hacer una biblioteca, porque pensando también en que si es un lugar turístico, que empiece a ser turístico como ellos quieren, y no como un turismo que se los impongan desde afuera. Entonces por eso también es muy importante el trabajo que contaba Romina con Parques Nacionales, la quebrada, la formación de guías. Entonces se empieza a generar una biblioteca en el dispensario de la zona, que es el punto que convoca a las dos comunidades más cercanas. Por otro lado, a partir de este CD surge la posibilidad de armar una orquesta, acompañar estas letras con instrumentos. Entonces otras comunidades empiezan a hacer una orquesta ya con una cuestión como más sistemática. Y por tercer... En esa orquesta, que se llama Hilvanando Generaciones, participan, digamos, 4 músicos, digamos, que van semanalmente, digamos, a dictar clases gratuitas, obviamente, a estas comunidades, digamos. Se amplía, somos 3, digamos, del área educativa.
pero digo, además hay un montón de gente, no solo las instituciones, sino narradores que nos dan una mano con el tema de la animación en la lectura en la biblioteca, estos 4 músicos que nos acompañan cada jueves a San Clemente o a Paso de la Pampa, donde esté, porque bueno, hacemos que sea móvil, digamos, para la posibilidad de acceso a todos, porque son distancias grandes, digamos. Entonces, digo, además del área educativa, hay talleristas, digamos, externos al museo, pero que ya son como del museo mismo, que bueno, que están poniendo todo, digamos, para estos proyectos. Y el otro gran proyecto de este tercer momento, que la verdad que suenan muy bonitos porque son las dudas que queremos compartirle a ustedes, y de paso cerramos, es la escuela que había quedado del otro lado de la tranquera, se cierra, un poco presionada porque los pocos alumnos que quedaban, bueno, había que sacarlos de alguna forma, y la comunidad se junta en la escuela, acompañados por nosotros y por la inspección de la zona, para usarla, para defenderla como espacio educativo. Ya no puede ser la escuela, pero sí puede ser el espacio educativo. Y lo que ellos proponen es la recuperación de un fortín gaucho. Un fortín gaucho que ellos tenían hace mucho y que no funciona más y lo quieren reeditar. Eso abarca distintas áreas de identidad: cocina criolla, destrezas criollas, juegos, bueno, los juegos gauchos, ¿no? La música, el baile. Y está siendo como el de los 3 proyectos que nombramos como el más genuinamente apropiado por ellos, ¿no? Donde se han organizado, se autoconvocan. En los otros 2 proyectos, y es un poco como la duda que nosotros queríamos tirarle para que nos ayuden a pensar, es, bueno, ¿no? Como ir corriéndose para favorecer la autogestión. Cuando es tan fuerte, porque por ahí nosotros lo vivimos también por otras experiencias que tenemos, porque en realidad somos de la ciudad de Córdoba, donde la gente está más cerca y está más comunicada, ¿no? Y donde tiene otras experiencias de vida. Pero en estos casos, como que nosotros pensábamos que iba a ser más fácil la autogestión de las mismas propuestas que ellos hacen, ¿no? Y cómo cuesta por ahí ir, no lo quiero decir que suene peyorativo, pero en alguna forma se ha creado cierta dependencia de, bueno, la coordinadora que va y hace la actividad de narración, ¿no? Como que todavía no logra en moverse solo. Y en eso es como tener paciencia ante, bueno, la realidad y el avance de políticas que nosotros seguimos sintiendo que por lo menos en esa zona avanzan desmedidamente. Por ahí, bueno, ¿el 3? Sí, para que escuchen un pedacito de agüita, ponle. O sea, lo que estamos tratando es como de lograr, ¿no? Como pasar de un espacio público a un espacio común, donde puedan ir tomando ellos las decisiones. Como que ahí se me surgió una pregunta que justo, bueno, ahora es ¿cómo solucionan ustedes los conflictos que tienen con el pasado religioso del lugar? Porque la que estaba escrito, la mitad era gente que decía los visitamos de Jujuy, los visitamos de Chile. La otra mitad era aborto legal, no la represión de la iglesia, matrimonio igualitario, y había varias cosas peores escritas ahí. En realidad, había muchas cosas mejores, que no seguían la iglesia. En realidad nosotros no sentimos que haya conflicto con lo religioso, digamos. Si bien antiguamente era propiedad, digamos, del grupo religioso, digamos, el devenir de la historia del museo de la iglesia y la que está pegada al museo, digamos, es la jurisdicción del arzobispado, digamos, y nosotros somos un museo del Estado, digamos. Sí hay una cuestión en el guión, digamos, del museo, pero que también ha ido variando esta cuestión de los jesuitas como lo que fueron, digamos, en el territorio colonial,
pero que, digamos, en el museo no lo sentimos, y digo porque también ha ido cambiando, digamos, en esto de cambiar el discurso y visibilizar a otros actores, se ha bajado, digamos, de allá del cielo, digamos, esta cuestión de los jesuitas, sino que ya se da más importancia en las relaciones productivas, digamos, que ha habido entre los distintos actores. No es que nosotros no podemos hablar mal de los jesuitas, digamos, es un museo de historia, y digo, es como bastante, tratamos de ser neutrales en eso y poner los claroscuros que hay en muchas historias, digamos. Entonces, igual el sentido del muro era provocar la discusión, claro, no era dar una respuesta ni solución. Para nosotros eso que haríamos, y nos encanta que suceda eso, que no lo esperábamos, porque hasta se empezaron a contestar los sin estar presentes, ¿no? Porque uno se iba. Ni les cuento este enero con Nisman. Pues la mitad era Nisman y la mitad no somos Nisman. Pero bueno. ¿Y el público mismo como que pide algún tipo de actividad religiosa en el museo? No. Es más, nos ha pasado, sí, de muchas escuelas no querer trabajar por nosotros pensando que éramos religiosos nosotros. Justamente con estos docentes rurales había 2 varones, eran 5 maestras y 2 maestros varones. Los 2 maestros, no, nosotros los religiosos, no. Y como que cuando fueron viendo el trabajo y todo, se engancharon, y bueno, con uno de ellos seguimos hasta hoy. Yo nomás como primero haré una reflexión para llegar a la última pregunta que habías hecho, para ayudar a sumar el debate. La reflexión es un poco con lo que vengo viendo, como para ir cerrando todo esto, porque me parece que lo que ustedes pusieron puso en una experiencia un poco lo que yo veo que se estaba dando en todo, en esta reflexión sobre lo comunitario y lo territorial, la palabra territorio, cuando la gente de la Ambrosetti hablaba de este mapeo, y había como, todas las ponencias tenían como todo el tiempo hablando de que el territorio es como una cierta lucha, una experiencia que tiene que hacer hacia afuera, pero también hacia adentro constantemente, hacia adentro de la institución. Pensaba en esa, y cómo está esa dicotomía adentro y afuera. Y después cuando hablamos de que el territorio es una construcción social, me puse a reflexionar sobre que, claro, la puerta del museo es también una construcción social, ¿no? O sea, histórica, determinada, que nos impusieron. Y que nosotros la reproducimos sin querer, ¿no? Todavía seguimos pensando en el adentro y el afuera. Y veo que en todas las prácticas que se van haciendo cuando supuestamente vamos afuera, reflexionamos todo el tiempo hacia adentro, también genera tensión hacia adentro y viceversa. No podés salir afuera, sino tensionar y conquistar los espacios. Ustedes hablaban de estábamos en el subsuelo y empezamos a ganar salas. Eso es un clásico de los que trabajamos en este espacio. Clásico. Salir del subsuelo de elástico es clásico. Y a la par queremos también avanzar, y eso nos va generando. Y entonces estaba viendo como si al final, como que ese adentro y hacia afuera, hacia el final se empieza a desdibujar. En realidad no existe. En realidad es una construcción, es lo que yo vengo viendo acá. Y cuando vos, esto va a la pregunta final, ¿no? En esta reflexión vos decís, ¿en qué momento nos podemos correr para que sea autoobjetivo? Y a mí me parece que capaz que esos son también la tensión de la adentro y hacia afuera, que todavía se sigue reproduciendo en otro. También lo digo como militante del tema de la tierra y vivienda, que no tiene nada que ver con mi laburo, pero justo trabajo ese tema, y yo entiendo lo que decís, porque yo trabajo en el tema también de desalojos en ciudad, pero bueno, sé lo que es, o sea, es terrible el desalojo, la tierra, el territorio, no solo por sacar un pedazo de título, por lo que destruye en términos culturales, sociales. A mí me parece que capaz que hay que pensarlo por ese lado, ¿no? Si ese correrse no, por casualidad no termina reflejando nuevamente esa ficción de la dentro y la afuera. Es complejo. Yo no sé, es como esta tensión entre el paternalismo y no sé, yo estoy con muchas preguntas, y es más, con María lo discutíamos mucho porque yo le decía, nosotros no hacemos trabajo territorial en sí, él decía, no, sí, ¿por qué no? Y hoy todo el tiempo fui escuchando y iba pensando en él y en las discusiones y digo, a ver, creo que nosotros hacemos una aproximación, creo que hay una diferencia que es que los mismos lugareños también la marcan a pesar del vínculo, o sea, que acuden al museo en distintas situaciones. Hay una cosa que se dijo mucho hoy que es el habitar, y yo creo que ahí está como la esencia, ¿no? Nosotros no lo habitamos en el día a día del museo. O
seguimos siendo de afuera. Y si bien podemos trabajar juntos, hay un montón de cosas que en ese habitar no le terminamos de hacer carne, me parece, ¿no? O sea, puntualmente yo les contaba hoy a algunos compañeros todos estos proyectos mancomunados que aparecían y que surgen de ellos. Este año ha sido muy atravesado por el tema de elecciones y hay, qué sé yo, la biblioteca prácticamente se paró porque estaban los de un lado y los del otro y no se juntaban. Entonces se perdía la posibilidad de encuentro que ellos mismos habían propuesto. Y cuando nosotros íbamos, pero ustedes propusieron, pero miren, y hacer la historización de lo hecho, ellos te decían, sí, pero vos no estás acá. Y es cierto, no estamos. Yo no sé cuál es esa vueltita, no la encuentro. No, no es algo que solo lo cargas vos, ese adentro y afuera, ¿no? O sea, creo que para mí es el eje, la cultura. Lo que pasa es que para nosotros es más fácil romperlo en el museo, Sí. que capaz que romperlo de ellos allá, ¿no? Bueno. Me parece que ahí es el punto. Pero sí, comparto la sensación. Gracias. Por ahí, perdón, museo económico, no cortito, pero por ahí sumando a esto, cuando uno trabaja desde proyectos comunitarios, sea museo o sea, lo que tenemos que por ahí sacarnos un poco de encima es una cosa de que no podemos dar respuesta a todos los problemas que tiene la comunidad. Podemos tratar, acercar, gestionar y ayudar a que se autogestionen, pero hay cosas a las que no vamos a poder dar respuestas. Digo porque si no entramos en esta situación de angustia total y de que no podemos, digo, todo tampoco. No queremos No, claro, pero digo, en esa construcción uno tiene como que también poder ir tomando conciencia y comunicarle al otro hasta dónde sí podemos accionar y hasta dónde realmente no vamos a poder. O no vamos a poder solos, ¿sí? Por ahí con ellos, pero digo, ahí es donde tenemos que empezar a tirar la pelota, ¿no? Para el otro lado. Es lo más difícil, obviamente. Muchas gracias.